Muy buenos días, bienvenidos a OMB Radio, a una edición más de la Hora de la Sociedad Civil. Un espacio para darle cauce a las causas, un espacio de comunicación, de difusión, pero sobre todo de profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. Un espacio que construye ciudadanía, un espacio para escuchar y aprender más de quienes están detrás de las organizaciones sociales de nuestro estado. Hoy pues tenemos como siempre un gran programa. Estamos reiniciando nuestras actividades en el mes de enero de 2025. Hemos platicado de diversos temas sociales, hemos platicado de temas de discapacidad, hemos platicado de temas de economía circular, de manejo de residuos, y hoy tenemos pues a un gran invitado. Tenemos a Tizoc Morales Salud, al médico veterinario zootecnista Tizoc Morales Salud, presidente de YOCATL, Consejo para la Conservación de la Biodiversidad de los Pueblos Indígenas, Asociación Civil. Bienvenido, estimado Tizoc. Gracias, Mario. Y por supuesto, pues tenemos a nuestro coanfitrión y ya parte de este programa, al ingeniero Ricardo Trillo Monroy, presidente de Mexicanos por la Felicidad y Abundancia Social, Asociación Civil. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias, Mario. Buen día, amigos y amigas. Bueno, pues vamos a platicar con nuestro invitado, como dijimos, pues médico veterinario zootecnista, ya con varias décadas de ejercer esta maravillosa profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en CEU, en aquel 1996, vas a cumplir pues ya 30 años de egresado, sí, mi querido Tizoc, 29, y pues desde ese entonces te ha caracterizado pues un servicio social cerca de la vida silvestre en el antiguo Colegio de Ecología, en el Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat. Has estado trabajando en áreas de protección a los recursos naturales y sobre todo pues tienes una vida pública muy activa en temas de consejos consultivos para la conservación, el manejo y aprovechamiento sustentable de las iguanas, de la flora, la fauna, el manejo de la biodiversidad. Has estado trabajando en las UMAs, que ahorita nos vas a platicar qué es una UMA, qué es una PIMF, para los amigos que nos están escuchando, qué son estos tipos de organizaciones. Y pues tu profesionalización no ha parado ahí. Has seguido trabajando en temas de legislación, en temas de comercialización, en temas de protección de la vida silvestre, y pues tienes una vida enfocada entre la organización de la sociedad civil y el cuidado del medio ambiente. Enfocándonos al ODS, el 15 es el que habla pues, de estos espacios de cuidado de los ecosistemas, de la flora, la fauna y sobre todo pues, de la vida silvestre. Bienvenido, Tizoc. ¿Cómo nace tu organización? Platícanos un poco a los radioescuchas de OMB Radio. ¿Por qué nace YOCATL? ¿Qué significa YOCATL? YOCATL, bueno, antes de empezar a trabajar la organización, estuvimos trabajando, como bien me pudiste ahí estar comentando, de forma, fui empleado federal en la Semarnat, y estuvimos trabajando con muchas actividades de desarrollo sustentable, en este caso con iguanas. Lo que hacíamos era generar en lugares o en poblaciones rurales estos espacios donde la gente pudiera crecer a través de este desarrollo sustentable con especies nativas, y que a través de esa generación de esta autosustentabilidad ellos pudieran generar empleo, generar economía. Oye, pero estás hablando de los años, de los finales de los 90. ¿Desde entonces ya existía el término sustentabilidad? Sí, ¿o es un término moderno? No, ya existía. Y trabajando con ello, nos empezamos a dar cuenta que no solamente llevándoles a lo mejor el proyecto, el de las iguanas, el de los venados, etcétera, ¿no? Porque hay muchas especies silvestres en nuestro país que están o que son susceptibles de generar un aprovechamiento sustentable. No solamente llevárseles el proyecto, sino que muchas poblaciones o muchas personas
no sabían qué hacer ya con el proyecto como tal. No existía una capacitación, no existía un empoderamiento del recurso de la persona como tal. Es por eso que a partir de años posteriores que venimos trabajando, veíamos que seguía o que existía esa carencia de proyectos o de propuestas con las personas como tal, de ese empoderamiento. Tenían el proyecto, pero no se empoderaban por algo. Entonces, como fue creciendo y fue fortaleciendo esa ¿Y cuándo surge inquietud? Yocatl? En el 2009. Ah, desde 2009. En el 2009 ya tenemos, este año cumplimos 16 años. Y pues nos dijimos, bueno, pues tenemos la posibilidad de llevarles este recurso llamado, por ejemplo, fauna silvestre o iguanas o venados o lo que sea, pero la gente pues no sabe trabajarlos. Entonces ahí es donde surge, empezamos a ver que también tienen otras carencias, no solamente a lo mejor, porque mucha gente decía, pues sí, yo quiero iguanas, pero por el boom de querer iguanas, pero no les solventaba una necesidad como tal, una carencia. Y decíamos, ¿cómo se trabaja? ¿Qué es una UMA? ¿Qué es un PIMP? Bueno, a través de estos proyectos es como entonces, desde hace ya casi 24, 25 años, que es cuando nace la Ley General de Vida Silvestre, es cuando nacen las UMAs. Una UMA es una unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre, donde a través de este espacio, imagínate un predio del tamaño que tú quieras, sí, pueden generar actividades sustentables para desarrollar pues esas fortalezas, ¿no? Puede ser que estén reproduciendo la especie y la vendan, o puede ser que estén reproduciendo la especie y a lo mejor sea una especie que se consuma, ¿no? Como el venado o la iguana u otras especies. Y estos predios obviamente pues tienen una legislación. La Secretaría de Medio Ambiente es aquella encargada de la administración de estos recursos naturales, entre ellos las UMAs. Entonces las UMAs es un esfuerzo nacional, un esfuerzo mexicano, que no lo tiene ningún otro país, que es la parte importante. Claro. ¿No? Y los PIMS nacen una vez que se publica el reglamento de la ley, 8 o 9 años después de que surge la ley, y que son como los mismos predios, imagínatelos, pero a lo mejor con actividades más pequeñas, ¿sí? Porque las UMAs pues pueden ser espacios estabulados, y cuando digo estabulados, que tienen jaulas, que tienen corrales, que tienen, ¿no? Pero también espacios muy muy grandes, varios cientos o miles de hectáreas, pueden ser varias los espacios que cubren las UMAs. Y entonces esos espacios, pues se genera conservación, se hace conservación a través de la conservación del hábitat, del manejo del hábitat y del manejo de las especies. Ok, ¿y qué significa PIMP? El PIMS es un predio o instalación donde se maneja vida silvestre de forma confinada. Es un PIMS. Y un PIMS, por ejemplo, se puede hacer en un espacio tan pequeño como este cuarto, por ejemplo, donde a lo mejor las especies con las que tú vas a trabajar son más pequeñas, sus requerimientos son menos, ¿no? Y tienes la posibilidad también de generar economía a través de esas actividades, y que son actividades reguladas por el gobierno federal. Ok, ¿y regularmente tienen algún apoyo gubernamental, municipal, estatal o federal? No, desgraciadamente no, son esfuerzos totalmente ciudadanos. Entonces, imagínate que esas cientos o miles de hectáreas que te comentaba tienen que ser autosustentables de alguna forma. Entonces, claro, esos ejemplares que de repente ellos mismos reproducen, pues se tienen que consumir o se tienen que vender o se tienen que aprovechar. El término es aprovechar. Existe un aprovechamiento de estos ejemplares, partes o derivados, para que entonces estos predios sean autosustentables. ¿Y en qué municipios o regiones nos puedes dar un caso de éxito de estas UMAs o los Hay varias. PIMS? Por ejemplo, aquí en Ecatepec, tu servidor tiene diversas PIMS de personas que trabajan en espacios pequeños, que reproducen serpientes, que reproducen tarántulas, que reproducen lagartos o lagartijas, y que generan economía. Entonces ya una vez que año con año están generando economía, son proyectos exitosos, ¿no? Ellos mismos se inyectan de su capital a su proyecto, como preguntabas, no hay
no hay gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal que nos inyecte recurso. Por lo tanto, ellos mismos tienen que generar su propia economía a través de esto. Y entonces hay muchos casos de éxito, inclusive aquí cerquita en el Estado de México tenemos varios PIMS de buenos espacios. Por ejemplo, el que está aquí en Iztapaluca, ahorita me acuerdo, está el otro, el Ahí, animal, ¿qué especies tienen ahí en Ixtapaluca? Pues es el centro más grande de conservación de aves. Aves. Se llamaba Granja La Siberia hace muchísimos años, que era de los espacios donde originalmente se empezaron a conservar aves. Por ejemplo, ahí se conservan varias especies mexicanas en peligro de extinción, ¿no? Entonces, Y entonces tienen este doble propósito. Por un lado, proteger especies, conservar, proteger, salvaguardar especies en peligro de extinción, ¿no? Que son amenazadas por otros ecosistemas, pero también tienen, por otro lado, que generar esta autosustentabilidad con otro tipo de actividades. Así es, exactamente. Puede ser inclusive con la propia, como te decía, la venta de sus ejemplares o la venta de sus productos, ¿no? Uh-huh. Inclusive hay muchos espacios donde se genera venta de productos o de subproductos de lo que ahí sale, ¿no? Por ejemplo, plumas o pieles o ejemplares pequeñitos, como por ejemplo la muestra de aquí del cocodrilo que tenemos, que son de granjas de cocodrilos, donde los cocodrilos, pues imagínate un cocodrilo de 3 o 4 metros, donde pues las especies pues van creciendo, hay algunas que no se logran, y pues nosotros a través de la comercialización de sus productos, como el caso de la taxidermia, pues también se sostienen estos espacios. ¿Hay alguna comparación con el tema de las iguanas y en este caso con los cerdos, quien se dedica a este desarrollo? Económicamente hablando. Económicamente hablando, sí podría ser, fíjate. De los sistemas de producción pecuarios, el cerdo supuestamente es uno de los más rentables. En el caso de las iguanas puede funcionar, pero a través de la venta de las crías. Okay. Por ejemplo, una iguana adulta y a lo mejor de una talla importante te puede arrojar entre 30 y 40 huevos, que de esos imagínate que tengas un 10% de mortalidad, que quiere decir que a lo mejor pone 35, pero si tienes una capacidad de carga de tener 300 o 500 hembras, entonces tienes una capacidad de producir una buena cantidad de ejemplares de crías. Okay. Y muchas de esas crías pues van al mercado nacional. Okay. Entonces sí es conozco una persona que está en Chiapas, que es el mayor productor de iguanas en México. Estamos sacando o estamos solicitando aprovechamientos hasta de 25,000 a 30,000 ejemplares por temporada, por año. Entonces ya eso, imagínate, multiplícalo en números, hazle números. ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante para los amigos que nos ven, principalmente en los estados de Nayarit, en Jalisco, en el área de Puerto Vallarta, que hay todavía mucha selva y mucha iguana, y yo lo conocía la otra parte como el garrobo. Así es. Y que bueno, mucha gente de por ahí local la consume y es una carne que tiene muchísimas propiedades, que bueno, usted nos pudiera abundar en ese Claro, tema. imagínate que empezamos a trabajar esta parte de la producción de iguanas en Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Entonces, donde normalmente es su área de distribución natural, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ir rápidamente a un corte y seguimos platicando. Estamos con Yocatl, platicando de la biodiversidad. Estamos en OMB Radio. Bienvenidos nuevamente a la hora de la sociedad civil. Estamos en OMB Radio, platicando con Tizoc Morales, presidente y fundador de Yocatl, una organización enfocada a la conservación de la biodiversidad y el cuidado de los pueblos indígenas.
Estimado Tizoc, platícanos un poquito más de tu organización. Ya ha sido pues muchos años de este trabajo, de este caminar. ¿Y cómo ves tu organización en estos años, de cómo iniciaste y cómo la visualizas? Pues como cualquier organización que inicia, pues iniciamos pues primero con mucha expectativa de lo que pueda suceder, pero también con muchas carencias, como en cualquiera. Yo creo que conforme ha ido pasando el tiempo, hemos ido fortaleciendo en todos los sentidos. Hemos ido formando también alianzas estratégicas con diferentes otras organizaciones que a lo mejor hacen lo mismo que nosotros. Por ejemplo, ahorita yo soy secretario de otra organización que es el Consejo Nacional de UMAS y PYMS, ¿no? Entonces, que englobamos algunas UMAS y PYMS, ya les comenté que es una UMA y Cursor PYMS, que hacen exactamente lo mismo y tratamos de que todos los años tengamos un encuentro, un evento anual donde se visualice lo que estamos haciendo como UMAS y PYMS, porque la gente en general, ¿no? Cuando tú hablas de UMAS y PYMS no saben de qué estamos hablando. Cuando es un programa federal que existe y que ahí está, si tú te metes a la página de la Secretaría, ahí está. O sea, uno como ciudadano pudiera formar su propia UMA Claro, y PYMS. sí. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Mucho de alianzas, mucho de capacitación, porque nos interesa que también las nuevas generaciones de biólogos, de médicos veterinarios y demás, pues aprendan de esto, ¿no? Porque pues el trabajo de conservación es mucho. Claro. Y además, si hablamos de especies en peligro de extinción, pues no va a haber especialista que falte, ¿no? Y que genere algún trabajo de especialización. ¿Y se sigue habiendo generaciones capacitándose, estudiando estos temas? Sí. O sea, con nosotros constantemente, inclusive en los encuentros que te comento, siempre tenemos talleres de capacitación, entonces van muchos biólogos de nuevo ingreso o médicos veterinarios a capacitarse, que esa es la idea, ¿no? Porque imagínate que esto ya lleva, pues estoy hablando de casi 30 años. Uh-huh. Entonces los que estábamos trabajando en ese entonces, pues muchos ya vamos de salida y mucha gente pues también ya no está. Entonces las personas que empiezan con esto pues tienen que ir cubriendo sus espacios. ¿Y con qué? Pues con capacitación, ¿no? Y mucho del trabajo que hacemos también como organización pues tiene que ver en general con educación ambiental. O sea, esa parte creo o considero que es fundamental la educación ambiental, que pueda caber en cualquier tema, ¿no? Por eso de repente con las organizaciones con las que hacemos alianzas, sean o no sean con el mismo tema, tratamos de inculcar o de incorporar la parte de educación ambiental, que es importantísimo. Y claro, pues sembrar en los niños, en los adolescentes para pues tener a los adultos del mañana. Si tuvieras que construir alguna política pública, estimado Tizoc, ¿cuál es la iniciativa que propondrías? ¿Qué es lo que hay que cambiar en este sector? ¿Qué es lo que hay que pedirle a la autoridad que haga o hacia dónde tenemos que concientizarnos más? Yo creo que platicamos de repente mucho sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y platicamos mucho con gentes en proyectos y cuál sería lo ideal, ¿no? Y mucha gente dice la paz mundial, pues sí, pero si no empezamos desde tu base, desde en este caso nuestro municipio, creo que sería muy difícil llegar a la parte federal. Entonces empezar a ir subiendo de nivel, por decirlo de alguna forma, y empezar a trabajar con los municipios. Que los municipios empiecen a entender que la educación ambiental es importante, ¿no? Y nosotros lo hemos visto de primera mano con los niños en las escuelas. Aquí en Ecatepec, ¿no? Aquí sí, en Ecatepec sí lo hay. hemos hecho, sí, lo hemos hecho en Ecatepec, lo hemos hecho en Tlahuacalco, lo hemos hecho en Tlalnepantla, lo hemos hecho en la Ciudad de México también. Entonces, los niños sí reaccionan a esto, ¿no? Yo ahorita pues traigo un ejemplo, pero les digo a la gente, bueno, no es lo mismo trabajar la educación ambiental platicada, así como lo estamos haciendo ahorita, o que la veas, la toques y la palmes. Porque entonces la percepción de esta idea que yo te estoy dando de educación ambiental, del tema que tú quieras ver, es diferente.
¿no? Entonces, yo considero que sí, los municipios deben de voltear a ver a los educadores ambientales, que hay muchos, ¿no? Y hay mucha gente buenísima en educación ambiental. No le estamos quitando la chamba al gobierno, a los gobiernos municipales, estatales y federales. Simplemente estamos complementando lo que ellos probablemente no pueden hacer. Claro. ¿Pero lo hacen o realmente la sociedad civil es quien está llenando estos espacios? Yo creo que la sociedad está llenando estos espacios. Sí hay educadoras ambientales en algunos espacios de algunos gobiernos, pero creo que falta mucho por cubrir, ¿no? Nos pasó en el sexenio pasado del gobierno del Estado de México, ¿no? Presentamos una propuesta y que es una propuesta de educación ambiental con lo que hacemos nosotros. Me dicen, nosotros ya lo tenemos cubierto. Es exactamente igual, no lo creo, ¿no? Pero sí valdría la pena ese acercamiento con estos municipios donde la educación ambiental es importante, ¿no? Tú llegas a una escuela y de repente volteas y está sucia. ¿Por qué? Porque no existe una educación ambiental. Muy bien, pues ahora que tú lo comentas, doctor, pues vamos a hacer un llamado a los doctores, a las escuelas, a los directores, pues para que lo inviten a dar este tipo de información, para que los jóvenes, los niños se interesen. Qué importante es el tema de la iguana, qué importante es el tema de los reptiles. Pues bueno, tenemos que conocer más para que sigamos preservando esta biodiversidad. Muy bien, doctor. Pues, queridos amigos, estamos con una organización que trabaja el ODS 15, que es un ODS pues vital para preservar la vida de los ecosistemas, tanto la vida silvestre pues como la fauna. Y entonces, estimado Tizoc, aquí, ¿qué le dirías a nuestra audiencia sobre el cuidado y preservación de los ecosistemas? ¿Realmente estamos haciendo nuestra parte desde los municipios urbanos o estamos hablando de los municipios rurales donde se da esta fauna y esta diversidad? Yo creo que ambos espacios tienen a lo mejor su potencial, pero también sus carencias. Entonces, no podríamos decir que Ecatepec, por ser un municipio grande, tenga ciertos aciertos, ¿no? Tiene ciertos aciertos, pero también tiene ciertas carencias. A lo mejor la sensibilidad que tienen las personas que están viviendo en municipios rurales, pues no les cuesta trabajo la identificación de un ejemplar, una especie. Por ejemplo, la iguana que estamos hablando, ¿no? Nosotros trabajamos no solamente con las iguanas, con reptiles, ¿por qué? Porque son especies que no están tan valoradas como un perro. Un perro, digo, ahorita saliéndose aquí se cruza un perro, todo el mundo va y lo acaricia. Pero no pasa lo mismo si se cruza una serpiente o se cruza otro bicho, una tarántula. Entonces, ¿qué sucede? Que no estamos valorando, porque es eso, darle el valor que tienen las especies nativas, porque en base a ese valor que le demos es como lo vamos a cuidar. No lo que cueste monetariamente, sino el valor que a lo mejor tenga en el ecosistema, claro, porque tienen un papel importante en ese ecosistema. Entonces, ¿a qué voy? Que en los municipios que son más citadinos, por así decirlo, pues ese valor o esa identificación les cuesta más trabajo. Es donde tenemos que hacer un poquito más de trabajo. En las partes rurales no, porque la gente, ay, mira, sí, mira, aquí están las iguanas o las serpientes y los identifica fácilmente. Es más, mucha gente te dice si son venenosos o no son venenosos solamente de verlos. Lo que no sucede en los municipios más citadinos, por así decirlo. Ya no tenemos espacios rurales, ¿no? Donde la gente tiene muy poco contacto con la naturaleza. Sí, efectivamente, algunos municipios ya han tomado el tema de los caninos de manera muy importante, y sin embargo un canino pues sí da un amor a una familia, pero al final es gasto y más gasto y más gasto. Y bueno, pues algunos municipios ya tienen hasta hospitales que están atendiendo a estos caninos. Pero bueno, dándole el giro a estas especies y retomando el tema de las iguanas, el tema de las serpientes, pues científicamente aportan mucho y no nos hemos dado cuenta que si les damos más atención, si les damos más desarrollo, más capacitación, como usted lo comenta, pues aparte de ser sustentable, va a ser económicamente muy viable para las nuevas generaciones y bueno, principalmente preservar las especies. Claro, por ejemplo, aquí tenemos en Ecatepec el Ejecatl, ¿no? El Parque Ejecatl, donde tenemos un zoológico donde alberga algunas especies y bueno,
funciona a lo mejor como un espacio donde la gente puede ir a conocer, ¿no? Pero pues también tiene, como en todos lados, ¿no? Como decía yo, tienen aciertos y seguramente tendrán carencias. Todo mundo no es al 100% lo ideal, pero no son los únicos, ¿no? Les comentaba que tenemos muchas personas aquí dentro del municipio de Ecatepec que tienen estos predios donde también pueden ir la gente a conocer. Nosotros hacemos todos los años aquí en Ecatepec el Festival de las Serpientes. Nos integramos a un festival nacional que se hace en los mismos días, por ahí de julio, donde ¿qué festejamos? Pues festejamos o valoramos a este grupo de especies que pues mucha gente les tiene miedo. Y entonces, ¿qué hacemos? Juntamos a estas personas para que ellos vayan a dar un poquito y muestren a las serpientes de primera mano a las gentes. Y lo hacemos normalmente en nuestra sede. Por 2 años consecutivos ha sido el Museo de Historia Natural aquí en Ecatepec. Es un espacio muy padre, muy bonito, donde nos han dado la oportunidad de presentar este tipo de actividades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la organización no solamente se enfoca en ciertas cosas, ¿no? Tenemos que hacer muchas cosas más para que entonces esta parte de la conservación, la gente entonces la viva. Si no la ve y no la vive y no la conoce, no la va a valorar. Excelente. Pues vamos a tratar de que nuestros radioescuchas pues lleven este mensaje a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestras escuelas, a nuestras empresas, a nuestras organizaciones sociales, porque pues es un tema del que parece que estamos aislados, pero pues el ecosistema, aquí estamos todos. Entonces, qué importante es trabajar con la biodiversidad y concientizarnos sobre pues el respeto a los demás seres vivos. Tenemos la oportunidad, estimado Tizoc, pues de construir alianzas con diferentes organizaciones. ¿Tú has trabajado con algunas otras organizaciones sociales o ambientales? Sí, hemos trabajado con algunas. De repente nos invitan a lo mejor a dar alguna plática, a dar alguna conferencia. Y sí, definitivamente tratamos de siempre colaborar con las actividades que ellos tengan, ¿no? Y como te comentaba hace rato, ya sea que se dediquen directamente a lo mismo o que hagan algo diferente, ¿no? Por ejemplo, en la red de Andrómeda tenemos una serie de organizaciones que se dedican totalmente a cosas diferentes. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros como organización tratamos, en la medida de lo posible, de colaborar con algunas, en alguna parte, ¿no? La educación ambiental a lo mejor cabrá en alguna de estas para sumar a las actividades que ellos hagan, ¿no? Excelente. Pues un saludo a nuestros queridos amigos y amigas de la red Andrómeda, a Lucía Salcedo, a Clau Rivera y a todas las organizaciones que forman parte de esta gran red de organizaciones. Trabajar en una organización de la sociedad civil, pues no solamente pues es un hobby, es un propósito de vida. Y estamos platicando pues aquí en la hora de la sociedad civil, pues con una organización emblemática que trabaja con la biodiversidad, la concientización y la protección de las diversas especies. Estamos con Tizoc Morales, presidente de Yocatl, en la hora de la sociedad civil. Estamos en OMB Radio, en la hora de la sociedad civil, platicando con una organización emblemática. Estábamos con Tizoc Morales, médico veterinario zootecnista con 30 años de experiencia y presidente de Yocatl, Consejo para la Conservación de la Biodiversidad de los Pueblos Indígenas AC. Estamos platicando pues del trabajo de tu asociación, una organización fundada desde 2009, estimado Tizoc, y que nos da la oportunidad de concientizarnos, de trabajar en temas de biodiversidad, en protección, cuidado, pero también en reproducción de las especies.
Aquí en la mesa, pues trajiste algunos ejemplos pues de lo que has hecho con tu organización. ¿Cómo es este trabajo de protección, reproducción, cuidado de las especies? ¿Cómo se trabaja en este tema desde la sociedad civil? Pues bueno, a través de estas organizaciones que pueden bien dedicarse solamente a la conservación, o también a la conservación y a la reproducción, manejo y aprovechamiento. Y cuando hablamos de aprovechamiento nos referimos a que esas especies que ya una vez que tienen un éxito reproductivo, de la especie que se llame, pueden ser aves, mamíferos o reptiles, cualquier especie, o insectos o artrópodos, tienen la posibilidad de aprovecharlos, de venderlos para generar esta autosustentabilidad de la que hablamos. ¿Dónde entran las organizaciones de la sociedad civil? Yo creo que en el momento en que pueden ir de la mano con estos predios, ¿no? Ya sea UMAS o PIMS, como les comentaba hace ratito, y los puedan llevar de la mano con esta capacitación, ¿no? De repente nos hemos encontrado que hay predios que a lo mejor tienen un éxito reproductivo porque pasaba en sus inicios. Dicen, ya tengo los animales, ¿ahora qué les hago? Véndelos. ¿Y a quién se los vendo? Entonces, como esta parte de la vida silvestre no es muy conocida, a la gente que se les vendía en un inicio pensaban que eran especies capturadas o extraídas del tráfico ilegal, cuando atrás de esto pues existía un registro, ¿no? un permiso y demás, y entonces empezabas a trabajar o te empezabas a enfrentar contra estos estigmas, ¿no? De que todo lo que viene o todo lo que es silvestre está prohibido. Y no sé si les ha tocado, de repente hay mucha gente que dice, no, es que eso está prohibido, y es que eso está prohibido, porque por la falta de conocimiento. Ahí es donde entran las organizaciones con este trabajo que estamos haciendo con educación ambiental. No todo está prohibido, no todo es ilegal, ¿no? Porque ¿no? Si ahorita, por ejemplo, a lo mejor nos detiene si yo trajera animales, que esa era la idea, iba a traer animales vivos, no lo trajimos por logística, pero si me hubiera detenido, por ejemplo, y yo trajera animales vivos, lo primero que se les ocurre a quien me detuvo, que puede ser un oficial de tránsito o de lo que sea, ese animal está en peligro de extinción, ¿no? Es lo primero que se le viene a la mente. Sí. Cuando no todas las especies nacionales están en peligro de extinción. ¿Sí? Cuando no todas las especies nacionales están en peligro de extinción. Hay varios estatus en base a eso, ¿no? Entonces, esa parte también es muy muy importante que también la gente lo entienda. ¿Y a través de qué? Pues de ese trabajo, ¿no? Esa es por una parte, la parte de conservación. Las organizaciones de la sociedad civil podemos generar proyectos de conservación, que es lo que hicimos con las iguanas, por ejemplo, ¿no? Tan lo hicimos que nos invitaron a Guatemala en el 2011 a trabajar un proyecto de conservación de especies en ese país. Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, pues las organizaciones de la sociedad civil no solamente estamos empujando con cuestiones de conservación, empujando con cuestiones de actividades de reproducción, sino también incidiendo en la política pública, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay forma de que la ley que tiene que ver con estos recursos, con la administración de las UMAS y los PIMS, que es la Ley General de Vida Silvestre, pues también a través de las organizaciones de la sociedad civil proponer ciertas modificaciones para que esta ley esté mejor, actúe mejor, ¿no? Y en consecuencia pues tengamos mejores actividades de conservación. Sí, sin duda el tema de las organizaciones en pro de esta vida silvestre, pues bueno, es lo que nos explica el doctor. Todo es parte de un marco legal y en el cual se desarrollan estas organizaciones. Y también conocemos organizaciones que están protegiendo esta vida silvestre. Pero bueno, dúo de blanco y negro, de quien protege y de quien persigue a quien lo hace de manera ilegal, pues es lo que nos tiene aquí
para tener más información sobre estas asociaciones, sobre estas especies. Y bueno, pues tenemos muchos ejemplos. Aquí vemos en el caso de un cuerno, que debe ser de un ganado vacuno. Y bueno, pues todo el aprovechamiento que se tiene de este tipo de ganado y que el ser humano lo aprovecha para muchas cosas, para pieles, para ahora mismo para donde estamos sentados o donde se están sentados, donde se ocupan las pieles, las chamarras. Y bueno, ¿y por qué no hacerlo con otras especies que no tenemos tanto conocimiento? El tema de los antídotos, el tema de los reptiles, pues es importante que los conozcamos y que la sociedad se interese en este tipo de biodiversidad. Pues muy bien, doctor, es muy interesante el tema. Y bueno, pues invitamos a la sociedad para que nos llamen y podamos dar más asesorías. Perfecto. Pues Tizoc, decíamos que pues una parte importante del trabajo de las organizaciones pues ha sido trabajar de la mano de los ODS. ¿Cómo ha sido tu interactuar con estos objetivos del desarrollo sostenible? ¿Los han aplicado desde la organización o ves que han sido transitorios? ¿Cuál es tu opinión de la Agenda 2030? Yo creo que, bueno, como organización sí hemos tratado de aplicarlos, ¿no? Como bien decías, nos corresponde a lo mejor el 15, pero no solamente el 15, ¿no? Sí, más. Considero que no estamos encasillados en un solo ODS. El propio 17 que tiene que ver con estas alianzas estratégicas. Yo le decía o le comento a la gente, desde el momento en que tú necesitas un espacio confortable para vivir, pues es un que viene en la Constitución además, pues incorpora diferentes ODS, ¿no? Que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con nuestros espacios limpios o asequibles para que nosotros estemos confortables, ¿no? Y saludables. Tiene que ver todo con esta parte, ¿no? Empezando por un punto. Entonces, y otra vez regresando a esta parte de educación ambiental, si no el incorporamos 4, el 4 también, educación de calidad, claro, ¿no? Entonces, siento, ¿no? Porque y que también los gobiernos o los entiendan que esto es en conjunto, ¿no? Que no son separados, porque nos tocó en algún momento en algún municipio que ibas y presentabas la propuesta y te decían, es que esta es la educación, y lo leía otra el de educación te decía, no, es que esto es de medio ambiente, ¿no? Y entonces traían de un lado a otro cuando realmente pues las actividades que se hacen son, ¿no? Es educación, es medio ambiente, es cultura, ¿no? Entonces considero que sí, en la medida de lo posible, por lo menos nosotros tratamos de incorporar algunas actividades de estos ODS. Ok, ¿y tú crees que la agenda sigue vigente? ¿Debemos de seguir colaborando de aquí al 2030? ¿Cómo visualizas tú? Yo considero que sí, al final de cuentas es un objetivo que se tiene plasmado o planteado, y que cada organización debería de retomarlo y también generar este objetivo. Ya nada más faltan 5 años. Los 5 años a lo mejor para algunas organizaciones no es nada, entonces mientras más se apeguen a estos objetivos, a lo mejor su trabajo va a ser un poquito más relajado, a lo mejor sus metas van a ser más alcanzables. En el caso del objetivo número 2, o que es producción y consumo responsable, ¿qué nos puedes decir, doctor? En cuanto a vida silvestre, hay varios predios, varias UMAS que producen carne ya como tal. Puede ser venado, puede ser pecarí, puede ser cocodrilo y las iguanas obviamente, y otras especies, ¿no? A lo mejor ahorita nombré las nacionales, pero si nos enfocamos a la producción que se tienen en algunos lados, hay ciervo rojo que es un venado mucho más grande que el venado cola blanca que tenemos en México y que produce más carne. Entonces, para cuestiones de producción, pues me convendría a mí, por ejemplo, producir más los ciervos rojos, aunque no sean mexicanos, ¿no? Y así sucesivamente con algunas especies, ¿no? La avestruz. La avestruz, por ejemplo, ¿no? La avestruz produce también bastante carne y todos sus productos, que es la piel, el hueso y demás, se aprovechan. Entonces, considero que
en el caso del sector silvestre está aportando a esa parte. El problema es lo que yo les comentaba hace rato. A lo mejor la visualización del público en general pues no está acostumbrado a consumir venado. A lo mejor te lo consumiera una vez, pues vamos a ver qué tal sabe el venado, ¿no? Algo como algo exótico, ¿no? Sí, correcto. Y párale de contar. O sea, no lo tenemos que en nuestra dieta habitual, que deberíamos de tenerlo, ¿no? Son carnes más limpias, son carnes con menos, por ejemplo, con menos promotores del crecimiento, y considero que pues el mercado es más pequeñito, ¿no? Para el caso de las carnes de este tipo, ¿no? De silvestres, que son especiales, ¿no? Son exquisitas además. Por ejemplo, nosotros en el último encuentro, que fue en septiembre del año pasado, tuvimos una muestra gastronómica y tuvimos una barbacoa de pecarí. Entonces imagínate, en vez de que tú te comas una barbacoa tradicional de borrego, sí, de borrego, una barbacoa como se la comían hace no sé cuántos años en algunos espacios de especies nativas, ¿no? Entonces, que a lo mejor nos hace falta acostumbrarnos a que también existe esa posibilidad de consumir carne silvestre. Y también que los productores que se dedican a eso, pues cada vez lleguen a más sector de la población. Sí. La distribución, el costo inclusive, ¿no? Que a veces los compramos de manera exótica y así los venden de manera exótica y son muy caros. Y además que lo hagan abiertamente, porque sucede lo mismo que les platicaba yo hace ratito, ¿no? Están haciendo las cosas bien, pero como hay un estigma de que todo lo silvestre es prohibido, pues mucha gente dice, híjole, ¿y ahora dónde lo vendo? Y si lo vendo con fulanito o sutanito, pues me van a señalar porque esto está, según ellos, está prohibido. No, las leyes mexicanas te lo permiten, siempre y cuando tú cumplas con varios requisitos hasta que llegas a esa producción, ¿no? Entonces, sí es posible. Yo siento que sí es posible, obviamente, por ejemplo, nosotros que tratamos de ayudarle a los productores, pues les enseñamos a lo mejor también cómo vender, ¿no? Muy bien. Perfecto. ¿Y qué haría falta para platicar nuestro querido médico veterinario zootecnista Tizoc Morales? Platícanos sobre en el siguiente bloque si es necesaria pues una campaña de nutrición, una campaña de difusión, una campaña de protección de estas especies para pues tener mayor aprovechamiento. Estamos en la hora de la sociedad civil, estamos en OMB Radio platicando con Tizoc Morales, presidente de Yocatl, sobre la biodiversidad. Estamos en OMB Radio en la hora de la sociedad civil, un espacio de comunicación y de profesionalización de las organizaciones de nuestros municipios y de nuestro estado. Estamos platicando con Yocatl, con el presidente y fundador, el médico veterinario zootecnista Tizoc Morales, platicando pues de la importancia de la concientización, de la educación, del conocer pues cómo se trabaja con estas especies, pero también cómo aprovecharlas, cómo pues nuestro país, siendo uno de los 10 países con mayor biodiversidad en el mundo, pues tenemos que entender nuestro entorno, el ecosistema, comprender más allá de nuestro propio metro cuadrado, comprender que tenemos pues un hábitat que compartir con otros seres vivos, con la flora, con la fauna, y que tenemos que saber aprovechar para bien el cuidado, protección y reproducción de estas especies. Desde tu organización, ¿qué proyectos vienen, Tizoc? ¿Hacia dónde nos movemos desde la sociedad civil para generar proyectos más rentables, más sustentables y que nos ayuden tanto a cuidar a las especies, pero también a generar pues remanentes, a tener fuentes de ingreso para la población? Pues tenemos varios proyectos como organización, ¿no? El proyecto principal, pues de hecho nuestro proyecto líder se llama Proyecto Iguana, que tiene que ver precisamente por esta dinámica que teníamos
con las iguanas desde hace mucho tiempo. Y mucho del proyecto Iguana no solamente integraba esta capacitación con los grupos para generar proyectos productivos a través de la vida silvestre, ¿no? Que puede ser flora o fauna silvestre. Y dentro de la fauna silvestre pues estaban principalmente obviamente las iguanas, existían venados y demás. Y pues la parte de educación ambiental. Ese proyecto Iguana lo hemos ido manteniendo desde hace ya mucho tiempo, y en el año de la pandemia, que fue hace 5 años, casi 4 o 5 años, sí, nació otro proyecto, hijo del proyecto Iguana, que se llama Proyecto Iguanita, donde este proyecto Iguanita son 5 personajes de 5 especies mexicanas diferentes. Es un ajolote, es una tortuga, una iguana, un búho y una serpiente. Y estos 5 personajes pues vienen a Proyecto Iguanita a generar esta educación ambiental, pero platicada de niños a niños. Es decir, nuestros 5 personajes son 5 niños. Y la propuesta, bueno, tenemos que original era que pues íbamos a generar una educación ambiental con los niños en las escuelas, y nos migró a que hiciéramos esta educación ambiental a través de redes sociales. Entonces ahorita pueden encontrar en redes sociales, en YouTube, y creo que por ahí tenemos en Instagram, creo que sí, que se llama Proyecto Iguanita, donde pueden ir viendo algunos de los avances. Y este año pretendemos a generar más contenido con Proyecto Iguanita. Ahorita solamente hemos generado con una de las especies, que es un ajolote, el ajolote mexicano, que es una de las especies a lo mejor icónicas o especies que en el país generó un furor, ¿no? Después de la salida del billete de 50 pesos, no sé si se acuerdan. Y ya todo el mundo quería tener a lo mejor un ajolote, o quería ver los ajolotes. Y a partir de ahí, pues nosotros también se aprovechó el momento para establecer a lo mejor un mecanismo con el ajolote, ¿no? Que se llama Luca. Entonces, ¿Y tú crees que necesitaríamos una campaña de difusión o una tendencia? ¿O qué haríamos para detonar Proyecto Iguana, Proyecto Iguanita? Yo creo que sí necesitamos hacer una campaña de difusión, ¿no? Para que todo el mundo nos conozca. Por ejemplo, mucho del trabajo que hicimos con iguanas, en el subcomité de iguanas, era irnos a presentar a donde fuera, aunque no nos invitaran. ¿Para qué? Para estar presentes. Sí. Y lo mismo estamos haciendo con Proyecto Iguana y con Proyecto Iguanita. Entonces, eventos que tengan que ver a lo mejor con proyectos de bazares donde van artesanos, de repente estamos nosotros. Proyectos que tienen que ver con otras organizaciones, de repente ahí estamos nosotros. Y de repente la gente dice, ¿qué tiene que ver? Y entonces ya les explicamos la importancia de la educación ambiental, ¿no? Claro. Que puede caber en cualquier lado. Entonces, bueno, ok, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Obviamente, pues necesitamos que los municipios, en este caso nuestro municipio, que es Ecatepec, nos apoye abriéndonos las puertas. ¿Para qué? Para esta difusión, ¿no? Mucha gente dice, ¿qué te hace falta? ¿Te hace falta dinero? No. Mejor ábreme los espacios para el trabajo de las organizaciones, donde a partir de eso, pues lo demás va a llegar solito, ¿no? Entonces, mucha difusión. Sí necesitamos que la gente conozca, identifique, ¿no? Que sepa que las especies con las que vamos a trabajar, que en este caso pues son 5 personajes, y después a lo mejor podemos llevar animales vivos y podemos estar interactuando con la gente, que ya lo hicimos, que ya lo hemos hecho, se les va a hacer más amable, ¿no? Porque de repente mucha gente siente mucha agresión si ve una serpiente, por ejemplo, ¿no? Oye, es que yo siempre le he tenido miedo a las serpientes. Sí. Entonces es agresivo hacia ellos. Entonces lo que queremos también es que las personas que nos visitan o que nos conocen no sientan esa agresividad, ¿no? Porque de repente sí puede ser, y nos ha pasado, ¿no? Gente mejor no llega al stand porque tenemos una serpiente y se da la vuelta y se va, ¿no? Sin preguntarnos nada. Sí. Entonces, a pesar de que a lo mejor llevaban 1000 dudas, pero por ese miedo, por ese estigma, ¿no? Y entonces preferimos que también hay espacios para todo.
hay espacios que a lo mejor la serpiente quepa en todos lados, y entonces toda la gente va y, ¿no? y la toca y todo el rollo, pero habrá espacios que no. Entonces también necesitamos como organización entender esa parte, ¿no? que todo mundo de forma individual está peleando con sus propios fantasmas, ¿no? Y uno de esos son esos estigmas con las especies silvestres y más las serpientes. Es muy importante la información, la educación, por eso estos espacios para que los directores de las escuelas lleven este mensaje a sus alumnos. En el caso del tema de las iguanas y otro tipo de especies, pues bueno, nos falta muchísimo conocimiento. Hay algunas propiedades que desconocemos, como si nos puedes platicar acerca de las especies que se autorreproducen, autorregeneran, y que sus propiedades de las carnes pues son desconocidas para la mayoría de la población y que son menos nocivas que las carnes que consumimos. Obviamente estos mensajes van para los que no son vegetarianos. Estos mensajes son para los que consumimos especies que se reproducen de manera responsable. Así es. Sí, por ejemplo, el caso del ajolote, yo creo que ha ido creciendo los espacios o los predios que tienen ajolotes, que a lo mejor pues no ayudan mucho a la conservación del lugar donde originalmente están los ajolotes, que es en el lago de Xochimilco. Porque pues es muy complicado que reproduzcamos esa especie y la volvamos a integrar. Hay miles de cosas ahí que no dejarían al ajolote, pero lo están reproduciendo de esta forma, a lo mejor para que la propia especie no caiga. Además que es una especie icónica. Hay una historia a través del ajolote que tiene que ver con cuestiones de los pueblos originarios, y además se regenera, ¿no? Hay investigaciones donde se han dado cuenta que la especie se regenera, ¿no? Si se le cae o algún otro ajolote le muerde una manita, lo que sea, se le regenera. Entonces esa es la parte importante. Y sí, efectivamente, en cuanto a las carnes de origen silvestre, pues son carnes que vienen limpias, o sea, muy muy limpias, ¿no? Hay carnes que su valor proteico, es decir, de la cantidad de proteína que tienen en la carne, es mayor a cualquier otra carne de la que consumamos, ¿no? Pollo, o res o cerdo. Entonces, esa parte también es importante. Entonces, imagínate que hay personas convalecientes, ¿no? Pues nada más fíjate en la cantidad de proteína que tiene la carne. Exacto. ¿No? Por ejemplo, el conejo. Exacto. ¿Por qué no comemos conejo? Porque no estamos acostumbrados a consumir algo que no sea, ¿no? Pollo, res, y a veces pescado, ¿no? Los de la parte centro del país muy poco consumen pescado. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos dejando de ir esas oportunidades de esas carnes con alto valor de proteína, ¿no? Y la carne silvestre es importante en ese sentido. Sí, efectivamente necesitamos tener más espacios, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil, donde podamos estar promoviendo esto, que la gente conozca, ¿no? Porque nos ha pasado, y que la gente llega al espacio y de repente hay muchos que preguntan mucho, y hay otros que nada más mueven la cara y se van, la cabeza y se van. ¿Por qué no me preguntaste algo? Yo quería que me preguntaras algo. Entonces yo le digo a la gente, no se queden con la duda. Al final de cuentas, pues si a lo mejor todo el mundo tiene una duda, pues solvéntenla, y seguramente, por ejemplo, en el caso de los especialistas, porque a lo mejor habrá gente que se dedica más a una u otra especie, pues ellos son los que les van a solventar más sus dudas, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues estamos en OMB Radio platicando con Yocatl, ¿cómo se llama? Con el médico veterinario Tizoc Morales, presidente de Yocatl, una organización que le ha apostado desde 2009 al trabajo del cuidado y preservación de las especies. Estamos ya cerrando esta parte de la hora de la sociedad civil. Vamos a escuchar los mensajes finales, estimado Tizoc. ¿Qué le dices a la ciudadanía activa en tu mensaje final desde tu organización, desde este espacio de la hora de la sociedad civil? Pues que conozcan, no se cierren a conocer o actividades nuevas o propuestas nuevas. En este caso, propuestas con vida silvestre. Mucha gente
que conozco y que conocemos en este medio, empezaron así principalmente con una inquietud, ¿no? Tengo un amigo que empezó, le daban miedo a las serpientes y le regalaron su primera serpiente. Imagínate el pavor que tenía. Este amigo, al día de hoy, produce más de 200 serpientes anuales. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú quedas con toda la vida con ese estigma, ese miedo, y no te involucras o no te vas más allá de eso, pues hasta ahí lo vas a dejar, ¿no? Este amigo es arquitecto, es ingeniero, no recuerdo bien. Entonces, y su segunda chamba es esa parte, ¿no? Reproducir especies silvestres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, aparte de su actividad normal, porque no eres ni médico, ni biólogo, ni nada, su segunda actividad tiene que ver con conservación, ¿no? De la vida silvestre. Entonces, que conozcan, simplemente que conozcan más. Ingeniero, adelante. Muy bien, pues para los amigos que nos ven del interior de la República, para los que están en las orillas del Estado de México, pues bueno, que se interesen en estos proyectos, aquí vamos a dejar los teléfonos, el nombre del doctor, pues para que cualquier duda, cualquier detalle que quieran resolver, pues nos hagan un mensaje, nos hagan una llamada, y con gusto el doctor ampliará sus dudas o realmente nos involucrará más en el tema del desarrollo de estas especies que, como ya lo escuchamos, nutricionalmente hablando, son muy importantes y que desconocemos. Pues sería de mi parte, maestro. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en la página de internet como OMB Radio. Es un espacio de capacitación, de concientización, de educación para la ciudadanía activa, para integrantes de organizaciones de la sociedad civil y para todos aquellos interesados en trabajar de la mano de las causas de nuestro querido municipio y de nuestro querido Estado de México. Muchas gracias. Estamos en OMB Radio y nos vemos en la próxima hora de la sociedad civil. Muchas gracias, Tizoc Morales. Gracias, Ricardo Trillo. Gracias. Nos vemos el próximo martes.